Gracias, señor secretario. De conformidad con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tiene la palabra María Paula Romo. Gracias, señor presidente. Voy a referirme sobre todo a los puntos más importantes que incluye esta propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque la Comisión de Justicia recibió una serie de sugerencias, algunas de forma respecto de la manera en la que está redactada la ley y otras que, aunque son temas menores, sí inciden en el trabajo diario de esta Asamblea y son de alguna forma el resultado de lo que en el transcurso de los días y en nuestro trabajo podemos comprobar que necesita ser aclarado o reformado. Estos temas a los que yo me he referido como unos temas menores, pero que son importantes para el trabajo, son, por ejemplo, la aclaración de en qué momento prescribe el plazo de 1 año que tenemos para el juicio político a los exfuncionarios del Estado. Ese año tiene que haber transcurrido al menos hasta el momento en que se presenta la solicitud del juicio político. El momento en el que se presenta la solicitud se interrumpe ya el transcurso del plazo y así no tenemos problemas como los que ya hemos visto en la Asamblea en determinados casos. También estamos incluyendo una disposición respecto de que el juicio político o el proceso previo al juicio político debe respetar, como lo manda la Constitución, todas las garantías del debido proceso, pero que debemos ser cuidadosos de no judicializar al máximo ese procedimiento, es decir, entregarle personalmente en la mano la citación a un funcionario media hora antes de que se termine el plazo, probablemente no es necesario. Un funcionario que esté en un proceso de juicio político sabe perfectamente la decisión que se toma y con que se anuncie públicamente o por cualquier medio verificable debería cumplirse el requisito del debido proceso. Cosas de esa naturaleza. Pero los dos temas más importantes que incluye esta reforma, señor presidente y colegas asambleístas, están relacionados con la consulta prelegislativa a pueblos originarios y con el tema. ¿Hay problemas con el audio, por favor? Pruebe, asambleísta. Por favor, personal técnico, apoya al asambleísta. Algo ocurrió ahí. Le solicito hablar del curul vecino. Ahí parece. Hola. Hola. Ahí ya tengo micrófono de nuevo. Ok, ahí está bien ya. Se toma en cuenta el tiempo. Decía entonces que los dos temas más importantes de esta reforma están relacionados con la regulación de la consulta prelegislativa a pueblos originarios y con una reforma importante en lo que se refiere a fiscalización respecto de quién decide si el juicio político procede o no procede. En este último tema, lo que ha recomendado el informe de mayoría de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado es que sea el Pleno el que decida, luego de ser informado por la Comisión de Fiscalización, si procede o no procede el juicio político. Aquí tenemos una diferencia que, si yo entiendo bien, fue la que originó la existencia del informe de minoría en la comisión, y es que nosotros decíamos esa decisión, si procede o no el juicio político, debe ser tomada en el Pleno, pero sin repetir el debate. ¿Por qué decíamos esto? Porque decíamos, si se da un debate en el Pleno respecto de la pertinencia o no del juicio, sin la presencia del funcionario, lo estaríamos privando de su derecho a la defensa y probablemente el debate ya se configura en un juicio político en sí mismo antes de que se haya decidido su procedencia. Pero hay alternativas distintas. En otros parlamentos lo hemos examinado, en otros parlamentos, por ejemplo, decide el Pleno, pero solamente debaten quienes han solicitado el juicio político, son los únicos que exponen, es decir, hay diferentes alternativas, podemos explorarlas juntos para que no sea un obstáculo el procedimiento para llevar adelante los juicios políticos, pero también para que la Asamblea evite exponerse de forma innecesaria o evite acusar, desprestigiar a un funcionario cuyo enjuiciamiento no se haya decidido. Pero hemos aceptado en general la propuesta más importante, que era la Comisión de Fiscalización. No es la que decide la procedencia o no, sino que lo haría el Pleno de la Asamblea Nacional.
El otro tema muy grande en la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa se refiere a la consulta prelegislativa a pueblos originarios. Asistimos a un debate organizado por la Comisión de Pueblos Indígenas de esta Asamblea, en donde estuvieron presentes expertos de la Organización Internacional del Trabajo sobre estos temas y hemos recogido también muchas de las sugerencias que ahí se hicieron. La consulta prelegislativa, entonces, sería reconocida como un derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y del pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio. Aquí les queremos pedir una ayuda, un aporte, sus ideas respecto del tema de las comunas, pues si bien están incluidas en la Constitución, en los artículos 57, 58, también es cierto que la definición que tiene nuestro ordenamiento jurídico en la Ley de Comunas es tan amplia que podría referirse a barrios, caseríos, añejos, según lo que dice la propia definición. Entonces, eso ya distorsionaría el sentido de que este tipo de consulta es una consulta especial para pueblos originarios y tribales, usando los términos de la Declaración del Convenio 169 de la OIT. Lo que proponemos, en resumen, compañeros, respecto de cómo proceder con esta consulta, es que la comisión especializada debería incorporar en su informe para primer debate la recomendación o no de hacer la consulta prelegislativa a pueblos indígenas y sobre qué temas serían consultados. Eso, al ser incorporado en el informe para primer debate, puede ser debatido en este espacio y también recoger nuestras observaciones cuando por escrito se presentan dentro de los plazos que prevé la ley. Una de las sugerencias que recibimos y recogimos, pero la ponemos para su consideración, es que durante el primer debate en el Pleno, es decir, en un momento que equivaldría a este mismo, se pueda mocionar si para esa ley corresponde o no la consulta prelegislativa y el Pleno en ese momento lo decida. La otra opción es que la comisión especializada, luego de escuchar las opiniones del debate, sea la que decida si procede o no la consulta prelegislativa. Una de las sugerencias más importantes que hacen los documentos internacionales es que la consulta a los pueblos indígenas, afros, montubios, se realice en el momento más cercano a la toma de la decisión. Entonces, lo que propone la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa es que la consulta se realice con un borrador de informe para segundo debate. ¿Por qué borrador? Para ya haber recogido las observaciones que se presentan en el primer debate, pero no haber votado aún el informe para segundo debate, porque de lo contrario estaríamos creando un tercer debate de las leyes. Decimos entonces, con un borrador de informe de segundo debate se procede a la consulta a los pueblos indígenas, afros y montubios en los términos de nuestra Constitución. Independientemente de las observaciones o resultado de la consulta que se recoja en el informe para segundo debate, la comisión especializada tendrá la obligación de reportarle al Pleno los disensos y los consensos a los que haya llegado, para que el Pleno pueda saber con claridad qué temas se recogieron en el informe de segundo debate y qué temas no, y pudiera incorporarlos por decisión de la mayoría. Aquí tenemos un asunto de discusión. No es lo mismo hacer consulta previa administrativa, en donde un funcionario podría comprometer, si es que está autorizado, la voluntad de ese ministerio, de ese municipio, a hacer una consulta prelegislativa, porque ninguna de nuestras comisiones podría comprometer la voluntad del Pleno, que es el que toma la decisión en última instancia. Entonces, por eso ponemos que la comisión deberá reportarle a este Pleno el resultado de los acuerdos y los desacuerdos a los que haya llegado en la consulta. Luego ustedes verán que aunque se regulan algunos momentos de la consulta, sobre todo los momentos de definición de qué se consulta y a qué se consulta, hay otros momentos que no están estrictamente regulados, porque creemos que ya el mismo acto de consultar a los pueblos indígenas, afros o montubios debe ser lo suficientemente flexible como para que se corresponda con el tema que se está consultando, con la magnitud. No va a ser lo mismo una ley que tenga que consultarse a 200, a 300 comunidades que una ley que tenga que consultarse a 10 comunidades. Entonces debemos evitar, al menos es nuestra opinión, poner una camisa de fuerza respecto de los plazos o del procedimiento. No se puede prever siempre un procedimiento casi electoral, porque hay pueblos que no tienen tradición escrita
escrita, por ejemplo. Entonces, el recoger las opiniones no se podrá hacer a través de documentos escritos, sino a través de conversaciones con esas comunidades y sus dirigentes. Estamos entonces incluyendo sobre todo los principios que deben guiar la realización de la consulta. El objetivo de la consulta es llegar a acuerdos, no hacerlo como una mera formalidad. La consulta debe ser realizada de buena fe y hay un principio que es muy importante y es que la consulta se debe hacer a través de procedimientos apropiados y flexibles. Eso tiene que ver con contemplar que en algunas comunidades será clara la designación de representantes, en otros las reuniones tendrán que hacerse con toda la comunidad. En todos los casos deberá optarse por el idioma o por la lengua que esa comunidad hable y estamos también preveyendo que la Asamblea destine una dirección técnica especializada que dé el apoyo a la comisión a la que le corresponda hacer la consulta en cada caso. Sobre este tema de la iniciativa, compañeros y compañeras asambleístas, no hay soluciones sencillas, no hay fórmulas que estén ya diseñadas porque hay cientos de comunidades, de comunas indígenas, afroecuatorianas, montubias, que tienen sus propias particularidades, su propio funcionamiento, su forma de elegir las autoridades y por eso creemos que la ley debe recoger las formas de hacer la consulta, pero no convertirse en una camisa de fuerza y sobre todo debemos todos regirnos por unos principios sobre cómo llevar adelante la consulta. Hemos recibido varias preocupaciones que dicen, pero ¿podría estar la comisión o la asamblea interesada en burlar el procedimiento, en no llevarlo a cabo? Y la verdad es que ese parece un incentivo perverso, porque es del interés de la Asamblea y de las comisiones llevar adelante de forma correcta la consulta prelegislativa, porque lo contrario podría significar una demanda de inconstitucionalidad del proyecto de ley. Entonces, creo que también debemos hacer confianza de que será del interés y del compromiso de la Asamblea y de sus integrantes hacer de la forma correcta, de la mejor forma posible, el procedimiento de consulta prelegislativa. Estamos abiertos, y creo que lo digo a nombre de toda la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, a recibir las sugerencias y las observaciones que sobre este tema permitan diseñar un procedimiento que sea real, que sea factible, que pueda llevarse a cabo y que no se convierta en una forma de obstrucción del trámite de las leyes. Tampoco queremos que se convierta en un asunto simbólico que no llegue a la profundidad de la obligación estatal de informar a los pueblos y de recoger sus opiniones. Así que es un tema complejo, la Comisión ha pretendido hacer el mejor trabajo posible. El día de ayer recibimos una delegación de la FENOCIN, la próxima semana recibiremos nuevas delegaciones, esto no está todavía recogido en el informe y esperamos también que con todas sus observaciones podamos diseñar un procedimiento que nos permita cumplir con el mandato constitucional de la consulta prelegislativa, pero en términos de lo real, de lo posible, con toda la buena fe y la obligación de cumplir los derechos humanos de la Constitución y de los convenios internacionales, que es básicamente lo que recoge en esta parte del informe.